Perfecto. Bueno, profe. Bien. Perdón la demora. Ahí les paso el código de la asistencia. Bien. Ahí va. Control V. Ahí les paso el código de la asistencia. Vamos a reclamar el host de la sala. Bien. Bien, ahí les pasé la contraseña de la asistencia. ¿Pudieron avanzar un poco con el práctico o no? Más o menos, profe. Creo Algo, que no lo profe. estoy escuchando. Estoy teniendo problema con... A ver. Eh, Un segundo, vamos a ver qué está pasando con la otra. Ahora bien. A ver, ¿alguien puede hablar? ¿Se escucha, ¿Se profe? escucha? Ahí está. Ahí lo escucho. Bien, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, Sí, profe. profe. Sí, sí, profe. Perfecto. Buenísimo. Bien, les decía que le pasé la contraseña para la asistencia. También les consultaba cómo les fue con el práctico, si pudieron ver algo. ¿Sí? Hoy día vamos a hacer puramente práctica. Así que, me da un segundo, voy a abrir mi Drive y vamos a ver qué ejercicio podemos tomar. ¿Se aclararon un poco los conceptos viendo la teoría de la clase pasada o no? Sí, más o menos, profe. ¿Sí? Bueno, Sí, van a tener profe. que, van a tener que mirar un poquito la teoría, ¿sí? En la clase pasada repasamos bastante de lo que es la programación orientada a objetos, así que, bien. Bien, 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 bien. Bueno, estoy viendo acá el práctico. El ejercicio 1, el de raíces, el ejercicio 2. ¿Quieren que hagamos el ejercicio 2? El de cuenta. El ejercicio 3. Crear una clase de productos con atributos nombre, precio.
Este me gusta más. Veamos acá. Me lo voy a copiar completito. Y lo vamos a ir separando. Veamos este ejercicio. Acá voy a levantar esto. Control V. Lenguaje. Ya les comparto mi pantalla. Bien. Veamos el ejercicio 5. Dice, el ejercicio 5 dice crear una agenda telefónica de contactos. Cada contacto tiene nombre y número de teléfono. Un contacto es igual a otro cuando sus nombres son iguales. Una agenda de contacto está formada por una cantidad de n contactos. Podemos definir nosotros la cantidad o por defecto será 10. ¿Sí? Los métodos de la agenda serán los siguientes: añadir contacto, listar contacto, buscar contacto, eliminar contacto, agenda llena, contacto libres, ¿sí? Crear un menú con opciones por consola para probar todas estas funcionalidades. ¿Sí? Vamos a empezar. ¿Les parece, les gusta ese ejercicio? Profe, Sí, ¿dónde está profe. ese práctico? ¿Está subido en la plataforma? Sí, está subido en la plataforma. A ver, Florencia, lo chequeamos igual. Sí, módulo 2, ¿sí? Clase 3 y 4. El ejercicio ahí te comparto. Vamos a poner que todos puedan compartir. Acá. Esto. El ejercicio 5, mira. Voy a volver atrás. Módulo 1, módulo 2. ¿Sí? Promoción orientada a objeto, clase 3 y 4, práctico de la clase 3 y 4. Acá. ¿Sí? Venimos acá. El ejercicio número 5. Crear una agenda telefónica de contactos. ¿Sí? Cada contacto tiene nombre y número de teléfono. Un contacto es igual a otro cuando sus nombres son iguales. Una agenda de contactos está formada por una cantidad de n contactos. Podemos definir nosotros la cantidad o por defecto serán 10. ¿Sí? Los métodos de la agenda serán los siguientes: añadir contacto, añade un contacto añade un contacto a la agenda. Si no se pueden meter más a la agenda, se indicará por pantalla. No se pueden duplicar contactos existentes. ¿Sí? Existe contacto, e indica si el contacto pasado que vos le pasás existe o no, listar contactos, buscar contacto, eliminar contacto y agenda llena. ¿Sí? Contactos libres, ¿sí? Crear un menú con opciones por consola para probar todas estas funcionalidades. ¿Te gusta ese ejercicio o no? Sí, profe. Sí, Es profe. bastante, Sí, es bastante profe. completito. ¿Sí? Bueno, arranquemos por eso. Ejercicio número 5, ¿no? Bien, perfecto. Vamos acá, Java Project. Vamos a poner TP 5. Vamos a comenzar acá. Venimos acá, agregamos una clase. New class. Todavía yo sin imaginarme, sin leer muy en detalle, ya me imagino que hay una clase que se llama contacto. ¿Sí? Y por otro lado,
Yo no lo hice el ejercicio, así que yo voy a ver algo que ya hizo algún profe, ¿sí? Subí la resolución, pero viendo lo que él hizo, nosotros vamos a agarrar, vamos a controlarlo y si podemos lo vamos a mejorar, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener una clase que se llama agenda, ¿sí? Más o menos es crear una agenda telefónica de contactos. Ya estoy identificando dos objetos ahí, diferentes. Por un lado la agenda telefónica y por otro lado los contactos, ¿sí? Acá me dice que cada contacto tiene un nombre y un número de teléfono, ¿sí? Entonces, vamos a venir acá a contacto y vamos a hacer private, ¿sí? Acá. Nombre y número de teléfono, ¿sí? Vamos a ver qué le ponemos. Nombre, private, string, nombre, ¿sí? Private, string, número de teléfono, o teléfono, por poner. Así. ¿Qué es lo otro que podría empezar a hacer? ¿Qué es lo que necesito? ¿El constructor? Los constructores, ¿sí? Así que vamos a hacer public, contacto, ¿sí? Constructor ¿Profe? por defecto, sí. ¿Por qué teléfono es con string y no con entero? Podría ser por ahora, lo vamos a hacer con el string. Pero vamos a corregir sobre la marcha. ¿Te parece? Bueno, Mira, supongamos, yo por mi experiencia, ¿no? Supongamos, solamente por mi experiencia, supongamos si tenemos un número algo así de este estilo, C0387 4 34 36 91. Poner. Lo voy a poder almacenar dentro de un entero. Y no, no, ¿sí? Entonces, por ahora lo vamos a dejar como string, ¿sí? Pero si ustedes quieren ser más y imaginarse y acotarse, decir, bueno, todos los números van a venir con este estilo. Y si van a poner las características, van a venir 387. ¿Sí? Pero por ahora lo vamos a dejar como tipo string. ¿Qué me está faltando acá? Bien, tengo acá. Tengo acá. Este constructor por defecto no hace nada. El segundo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a recibir? Los valores, ¿o no? Los valores, ¿sí? Los valores para inicializar, ¿sí? El nombre. Y el teléfono. Bien. This punto y le asignamos los valores a los atributos. Punto teléfono igual a T. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Ya Los hemos, getter y los setter. los getter y los setter, ¿sí? Vamos a hacer uno. Yo solamente, por una cuestión de copiar rápido, public string set
y el nombre del atributo. Nombre. Perdón. Get. ¿Y qué voy a devolver? Return nombre. return this punto nombre. ¿Sí? Este va a ser un void y va a ser set. Voy a recibir un string nombre. ¿Me siguen hasta acá o voy muy rápido? Sí, sí, va bien, va bien. Está bien, profe. Va ¿Vamos bien, bien? profe. Sí. Sí, profe. Si vamos rápido, me avisan. ¿Sí? Fíjense en que yo ya esto debería salir simplecito. Si tengo un atributo nombre, entonces va a ser get nombre va a ser nombre. Este va a devolver un string. ¿Por qué? Porque el atributo es de tipo string. ¿Sí? Entonces, y como tengo que devolver, return. Este un set recibe un parámetro, ¿sí? Va a ir con un void porque hace algo pero no devuelve valor. Entonces, y al atributo le asigno este. Se le pone valor. O valor, si quiere. Para que vean de que no es que se tiene que llamar igual. Y ahora vengo acá y este va a ser teléfono. Este va a ser teléfono. Y acá va a ser teléfono. Teléfono. ¿Qué tal? Lo tenemos. ¿Sí? Ya tenemos la primera parte, diría yo. ¿Sí? Que dice, cada contacto tiene un nombre y un número de teléfono. Un contacto es igual a otro cuando sus nombres son iguales. ¿Sí? Una agenda de contacto está formada, ¿sí? Quizás podría ser un método, ¿sí? Quizás podría ser un método para ver si son iguales, ¿sí? Podría ser un método. ¿Por qué? Ya me está diciendo, che, ¿cómo comparo? ¿Sí? Podría agarrar a hacer un método. Comparar contacto. ¿Que va a recibir qué? Otro contacto. ¿Sí? Veamos cómo lo hacen. Miren. ¿Qué hace? Justamente lo que yo le estaba diciendo. ¿Sí? Vamos a agarrar otra cosa que agarra, ¿sí? Y ustedes van a ver que utiliza un nombre equals, ¿sí? Veamos acá, volvamos acá. Entonces, voy a tener un método public. Me va a devolver verdadero o falso si es que son iguales o no. Entonces, de tipo booleano. Me va a devolver un valor booleano. Va a comparar si los nombres son iguales. Si son iguales, me va a devolver verdadero o falso. ¿Sí? Equals. ¿Y qué va a recibir? ¿Qué recibe? Un nombre. Un objeto contacto. Un objeto contacto. ¿Sí? Un objeto contacto. ¿Podría recibir un nombre? Sí, podría recibir, pero creo que queda mejor que yo le pase otro contacto y después internamente compare los nombres. ¿Sí? En realidad estoy comparando ¿qué? Contactos, pero en la definición dice dos contactos son iguales si es que el nombre es igual. ¿Sí? Así creo que mejor. Yo creo que, mira, bueno, acá vamos a ver, Nicolás me pregunta, profe, ¿eso no debería estar dentro de la agenda?
Y vamos a ver un poco, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Qué objeto tiene la responsabilidad de decir si un contacto es igual a otro? ¿La agenda o el contacto? Entonces, muchas veces, cuando ustedes vean, van a pensar, che, este método lo pongo dentro de la clase agenda o dentro de la clase contacto. Yo creo que la responsabilidad de decir, che, mira, vos sos igual a mí, ¿sí? Más que de la agenda, es propia del contacto. Por eso lo vamos a poner acá. Así que anoten eso, que van a agarrar y muchas veces se van a preguntar, ¿dónde pongo esto? ¿Quién tiene la responsabilidad? Y ahí va a estar, ¿sí? Ahí a donde ustedes van a tener que agarrar, pensar y decir, no, queda mejor acá. Porque este objeto es el que tiene la responsabilidad, ¿sí? Es propiamente el contacto, no es de la agenda, es algo que tiene que realizar el contacto, no la agenda, ¿sí? Así que lo vamos a poner acá. Return, vamos a retornar algo. Return, ¿sí? Y veamos qué es lo que hicieron acá, ¿sí? Bueno, vamos a ver acá. Bien, miren lo que hace acá. Nosotros lo vamos a simplificar mucho más, ¿sí? Está en la agenda, vos podés decir si existe o no existe, pero la comparación, ¿sí? Sí, sí, lo vamos mirando, pero yo creo que queda mejor dentro de contacto. Vemos, creo que no va a ser lo mismo, ¿no? Vemos lo que hay que ver. Ahí lo vemos, ¿sí? Creo que no es lo mismo, ¿sí? Ver si existe o no existe, ¿sí? A decir, son dos contactos iguales o no. Son dos cosas diferentes, muy parecidas, pero son dos cosas diferentes. Ahí lo vemos, ¿sí? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Miren lo que hace, ¿sí? Por un lado, ¿sí? This punto nombre, ¿sí? Le aplica un trim. ¿El trim qué hace? ¿Saben lo que es el método trim? Nombre de tipo string. Al ser de tipo cadena de texto, ¿sí? Tiene métodos para operar con esa cadena de texto, ¿sí? Trim lo que hace es eliminar los espacios en blanco al principio y al final, ¿sí? Eso es lo que está haciendo. Elimina los espacios en blanco. Por ejemplo, yo podría tener esto. René, tengo todo esto. Cuando le aplica trim, le elimina todos los espacios en blanco. A la izquierda y a la derecha. ¿Sí? Y después agarra y compara. ¿Sí? Equals. Ignore. Ahora, vamos a comparar con qué. Equals. ¿Sí? Vamos a ignorar, ¿sí? Las mayúsculas y la minúscula. ¿Sí? ¿Y con quién lo vamos a comparar? ¿Con quién lo vamos a comparar? ¿Sí? Miren esto. Lo vamos a comparar con el nombre del objeto contacto que me mandó por parámetro. Contacto, punto,
nombre, punto, trim. ¿Sí? Sería lo mismo que Ah. poner dis.nombre.trim, ¿no? ¿Acá Ah, o no. o acá? No. No, no, no. En el último. ¿Acá en el último? Ah, No. No. Porque vos vas a agarrar, cuando yo digo yo, objeto, ¿sí? Quizás soy persona 1, ¿no? Contacto 1. Supongamos que define una instancia que se llama contacto 1. Yo, objeto, contacto 1, comparo mi nombre, ¿sí? Con el nombre del contacto que me vino como parámetro. Entonces, cuando digo yo, estoy diciendo this. Pero acá le tengo que decir el nombre de quién, del parámetro, del objeto parámetro, que es contacto. Acá no va this. Acá sí. Así que hay cambio. Bien. Fíjense que acá... Pero no se tendría que aplicar directamente el método que trae el valor del nombre, porque tengo entendido que para eso es el get, y no directamente llamar al atributo. ¿Cómo? Podría ser, No sé, sí, podría hacerlo, pero a ver, Nico. Sí, sí y no. Esto es privado, ¿no? Es privado. Acá. El nombre es privado. Pero es privado hacia afuera. ¿Molesta algo que yo lo llame acá? No, porque estoy dentro de la misma definición de la clase. O sea, si vos querés poner get nombre, perfecto. Pero no está mal que pongas... no, yo lo decía más que nada porque a mí me habían explicado que por protocolo o por, no sé, etiqueta, se debía llamar, digamos, a la función que trae eso y tratar de no tocar los atributos. Porque yo primero lo hacía, de hecho, llamaba directamente al atributo porque me parecía medio vicio. Pero, Nicolás, en el sentido de que vos no tenés que poner, eso es cuando vos lo tenés hacia afuera. Pero internamente no pasa nada. O sea, no estás violando nada de... O sea, ¿puedo acceder al atributo? Sí, puedo acceder al atributo. ¿Por qué? Porque sigo en el ámbito privado, en la definición de la clase. Ahora, si lo querés hacer con el get, perfecto, lo hacemos con el get. profe, no entiendo. No entiendo la Mirá, parte de cuando pone contacto, contacto. O sea, no, no sé qué hace ahí. O sea, pone que es un bueno, objeto, no, no entiendo. bueno, a este le vamos a dar un nombre. Contacto 1, si querés. ¿Sí? No, 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 o Ah, sea, o no por el sí. nombre, sino porque no entiendo qué es lo que está haciendo ahí, digamos. Bueno, esto se va a entender obviamente cuando lo apliquemos, ¿sí? Pero nosotros vamos a definir vamos a hacer algo así, mira, ¿sí? Me voy a adelantar un poco, ¿sí? Me voy a adelantar un poco. Yo voy a hacer algo así, contacto, ¿sí? Le voy a poner con 1 igual a new contacto, ¿sí? Y le voy a pasar esto. Acá le voy a poner, y acá vamos a poner 387-586, supongo que sea ese, ¿sí? Voy a crear otro contacto, ¿sí? Que se llame contacto 2. Y a este, mira, a este le voy a poner ahora, ¿qué me está diciendo el ejercicio? Me dice, che, dos contactos son iguales si es que sus nombres son iguales, ¿sí? Ahora, yo podría
¿sí? Yo podría, me estoy adelantando un poco, ¿no? Yo podría agarrar y preguntar, ¿sí? Si contacto 1, la instancia, ¿sí? Contacto 1 es igual a la instancia contacto 2. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a poner así. Voy a poner con 1 y tengo un método que estoy definiendo acá. Equals. Voy a poner con 1.equals. ¿Y qué le voy a pasar? ¿Qué es lo que le voy a pasar? Y mira que ahí se va a entender qué es this y qué es contacto. ¿Sí? Yo le voy a pasar contacto 2. Con 2. ¿Qué es lo que va a hacer internamente? ¿Qué es lo que va a hacer internamente? Mira, esto todavía no está terminado, pero lo voy a terminar. Después ya lo explico, lo termino de explicar. ¿Sí? Le faltó el Mira, contacto ahí arriba de nuevo. acá. Ya lo entendí igual. Gracias, profe. Bueno, pero para cerrar la idea a sus compañeros, y se va a entender acá. Va a decir, mira, contacto 1 es igual a contacto 2 y va a venir y va a hacer esto. ¿Sí? Va a venir y va a comparar. This, o sea, ¿quién es this? Contacto 1. Punto nombre. O sea, va a agarrar y va a ser igual a René. Le va a aplicar la función trim, que elimina los espacios en blanco a la izquierda y a la derecha, y lo va a comparar ¿con quién? Con el valor del parámetro del objeto que yo le pasé por acá. Entonces va a venir, pero ¿quién es contacto? Contacto es un objeto de la misma clase, entonces vengo acá y comparo con su nombre. Y también le aplico trim. Compara, ¿sí? Por eso hago equals. Y voy a ignorar las diferencias entre mayúscula y minúscula. ¿Sí? Las voy a ignorar. Si esto es verdadero, directamente esto me va a devolver verdadero o falso. ¿Sí? Y directamente retorno ese valor. Eso es lo que estoy haciendo acá. Lo otro que me decía su compañero. Profe, ¿no tengo que acceder a la propiedad a través del get? Sí. No está mal. Como estaba acá. Esta intención en la puerta. No le va a abrir nada. No está mal. ¿Sí? Pero esto también, esto está mal. Tampoco está mal esto. ¿Por qué? Porque al ser un atributo privado, ¿sí? Al ser un atributo privado, yo puedo, dentro de la misma clase o la definición de la clase, yo puedo acceder directamente al atributo. ¿Sí? No estoy violando ninguna regla. ¿Sí? No está mal ni lo otro ni esto. ¿Sí? Si quieren que ponga get nombre, Profe, ¿no tendremos que hacer un if ahí? Antes del return. no, porque esto te devuelve ya verdadero o Claro, falso. pero te va a devolver verdadero o falso, digamos. Y si es falso, tendríamos que volverle a pedir o decir, largar un mensaje o algo, ¿o no? No, yo quiero saber, yo quiero una función que lo único, a ver, la función acá lo único que me tiene que devolver, sí o no, es el contacto es igual al otro y me tiene que decir sí o no, verdadero o falso. Ahora, Profe, no, sí, sí, perdón, su cierro la idea, agenda, los contactos. perdón, cierro la idea. Esta función, este método me va a devolver sí o no. Ahora, si yo quiero mostrar un mensaje, es otra cosa. ¿Sí? Es otra cosa. Entonces, yo voy a utilizar este método
que me va a devolver verdadero o falso. Entonces, con ese valor que me devuelva, recién, digo, si es verdadero, muestro el mensaje. Si no, muestro otro mensaje que ¿Y eso no. ya lo haríamos en la parte de agenda o armaríamos otro Lo, método para hacer eso? lo puedes armar dentro de agenda o lo puedes armar quizás en el principal. Ya vamos a ver dónde lo ubicamos. ¿Sí? ¿Cuál era la otra consulta? Ah, sí, que digo, ¿con qué te comparan? Yo pensé que había que comparar con los contactos que están agregados en la agenda. Entonces, yo entendí así. Está bien, está bien. No está mal lo que vos pensás, ¿sí? Pero yo a medida que vaya agregando, yo me imagino la siguiente situación. A medida, yo agarro y tengo, supongamos, tengo 7 contactos. Yo voy a tener que ir y comparar con cada uno. Si tengo uno nuevo, voy a tener que comparar con el primero, con el segundo, con el tercero, con el cuarto, con el quinto, así hasta el séptimo. ¿Sí? Sí, Pero cuando yo comparo contacto a contacto. Es por claro. eso que yo lo puse acá. Ah, ya entendí. ¿Sí? Sí, sí, Adentro ya vamos a comparar. Cuando claro, claro. comparemos Sí, vamos sí. a hacer un ciclo que va a recorrer todos, pero cuando comparamos uno a uno. Sí, sí, sí. Sí, ¿Sí? sí, ya lo entendí, profe. Bien, bien. Nico, ¿se cerró la idea o no? No, profe, porque sigo con el mismo punto que Daniel, que recién habló, que es lo que también le mencioné al comienzo, porque usted dice que compara contacto a contacto, ¿bien? Pero usted Sí. crea contacto uno, contacto 2, contacto 3, y digamos eso, una vez que lo ingresa a la agenda, lo hace en un ciclo. Pero si usted lo quiere comparar contacto a contacto, tendría que estarlo comparando con contacto uno, contacto 2, contacto 3 y así continuamente, y es repetitivo, lo cual no se debería hacer, en teoría. Y no voy a tener que comparar con uno a uno. No voy a tener que comparar con toda la agenda. Claro, pero por eso justamente sería la idea de meterlo en la agenda, cosa que recorra directamente un array. Lo mismo lo voy a tener que hacer. Exactamente. Lo haga de la forma que vos decís o la forma en que yo la haga. Son formas. ¿Dónde lo pongo y dónde queda mejor? Bueno, lo podemos discutir. Pero sí o sí vamos a tener que hacer un ciclo para recorrer todos los contactos. ¿Sí? Y vamos a tener que comparar contacto a contacto. ¿Sí? El que me está ingresando con el primero, el que me está ingresando con el segundo, el que me está ingresando, y así, supongamos que son 7, voy a tener que hacer 7 comparaciones para saber si es que está o no está. ¿O no? Claro, pero lo que pasa es que cuando usted lo compara aquí contacto a contacto, usted tiene que ponerle contacto uno, contacto 2, contacto 3. Entonces ahí tiene que repetir y no se puede meter en un ciclo porque salvo que haga algún par de parámetros, digamos, para que se vaya modificando el nombre y compare. Pero en cambio, si lo ponen directamente en la agenda, cuando ingresa le da una posición en el array, digamos, y no es que le va cambiando el nombre directamente a contacto uno, contacto 2, así, sino que tiene una posición y directamente cuando tiene que comparar recorre un ciclo, no tiene que estar poniendo contacto, contacto X se compara con contacto N, Está por así. bien, está bien, está bien. Quizá lo puedo hacer diferente. Quizá no necesariamente necesito un ciclo. Quizá lo puedo hacer diferente. Pero lo vemos. Ahí llegamos a la parte que vos, y ya vemos, discutimos si es que lo hacemos de esta forma o lo hacemos de la otra forma y cuál es la mejor. ¿Sí? No, la verdad, no lo hice el ejercicio. Fíjate que yo agarré, estoy copiando lo que la resolución, ¿sí? Es más, fíjate que esto me lo imaginé sin el trim. Acá le pusieron el trim. Esto sí me lo imaginé. Y fíjate que yo lo simplifiqué completamente esto. ¿Sí? Acá. Directamente podemos hacer return de dis.nombre trim. Comparamos sin tener en cuenta la mayúscula o minúscula y comparamos acá. ¿Sí? Ahí llegamos al punto de la comparación. Ya vemos qué es lo mejor. ¿Sí? Profe,
Sí, Disculpe, la pregunta era el trim, ¿sacaba los espacios del principio y del final nomás que no? ¿O también los espacios del medio? no, solamente al final, al principio y al final. Van a Vale. ver, ¿sí? Van a ver también por ahí que aparece, no sé si lo tiene, L-trim o left trim. Bueno, van a ver en otros lenguajes de programación que tienen left trim, ¿sí? Que saca a la izquierda, los espacios en blanco a la izquierda, o right trim a la derecha, ¿sí? El trim saca de adelante y de atrás los espacios en blanco. Si encuentra espacio en blanco, se lo saca. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Explica también con Bien. los... nada, no dije nada. Bueno, ahí avanzamos, Nico, tranqui. ¿Sí? Bueno, no vimos todavía sobrecarga o sobreescritura de métodos, ¿sí? El override. Así que eso lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar con la agenda. ¿Sí? Bien. Venimos acá a la agenda. ¿Sí? Veamos. Una agenda, ¿de qué está compuesto? ¿Qué dicen ustedes? En este caso, una agenda dice, crear una agenda telefónica de contactos, ¿sí? Cada contacto tiene un nombre y su número de teléfono. Un contacto es igual a otro cuando sus nombres son iguales. Una agenda de contactos está formada por una cantidad n de contactos, ¿sí? Podemos definir nosotros la cantidad o por defecto serán 10, ¿sí? Por defecto serán 10, ¿sí? Entonces, veamos esto. Hasta ahí, nosotros lo que hicimos es crear la clase contacto, ¿sí? Hicimos el equals, quizás no debería estar acá, quizás pueda estar en agenda, ¿sí? Pero nosotros lo hicimos, ¿sí? Quizás lo utilicemos, quizás no, ¿sí? Por otro lado, vamos a crear una clase agenda, ¿sí? Que me va a permitir crear una instancia de una agenda, ¿sí? Tenemos atributos para esta agenda, ¿sí? Esta agenda va a tener, ¿qué cosa? Va a tener un array de ¿qué? De la clase contacto. ¿Se acuerdan que yo podía definir int, y decía números? Bueno, yo puedo crear, ¿sí? Un array de objetos de una clase en particular. ¿Y cómo lo hago? ¿Sí? Pongo el nombre de la clase y los corchetes. ¿Sí? Veamos acá. Podría tener algo así. Quizás no hace falta, ¿sí? Quizás no hace falta. Pero yo podría tener, qué sé yo, int el n, ¿sí? O la cantidad de contactos, ¿sí? Cantidad de contactos, ¿sí? Esto lo puede ir, no lo estoy confirmando, puede ir, ¿sí? Veamos otra cosa, ¿sí? Vamos a utilizar esta clase que acabo de crear. Lo estoy utilizando acá. Estoy diciendo, esta agenda tiene un atributo que se llama contactos. ¿Pero qué es contacto? Es un array,
de contacto. ¿Sí? Voy a crear qué cosas me están faltando. ¿Qué cosa me está faltando? Cantidad de contactos. Miren lo que dice el ejercicio. Nosotros podemos definir la cantidad o por defecto serán 10. Por defecto me está diciendo, mirá, si vos no me pasás la cantidad, yo te voy a crear una agenda de 10 contactos. Entonces, me está diciendo acá que en el constructor por defecto voy a hacer lo siguiente. Con this.contacto es igual a new contacto ¿les parece que está bien esto? ¿Le cierra o no le cierra? ¿Qué dicen? Sí. Puede cerrar, ¿no? Bueno, si no le cierra, me dicen y vamos agarrando, vamos afinando un poco. ¿Sí? Bien. Pero después yo puedo tener un constructor. El constructor, a donde yo le digo, che, mira, yo quiero una agenda de 200 contactos. Te Profe, paso ¿no la tendría cantidad. que ir eso mismo, cantidad no tendría que ir entre los dos corchetes? Acá, sí, ahí lo podemos. Ahí lo podemos. Después tenemos la posibilidad, por defecto, si yo no le digo qué capacidad va a tener mi agenda, yo voy a decir 10. Pero también puedo decir, no, mira, yo quiero mi agenda de 200 contactos. Entonces, digo, this.contactos igual acá cantidad. ¿Estamos? Sí, ¿Qué más, profe. nos- qué más nos pide? Añadir contacto. ¿Sí? Añade un contacto a la agenda. Si no se pueden meter más a la agenda, se indicará por pantalla. No se pueden duplicar contactos existentes. ¿Sí? Existe contacto C indica si el contacto pasado existe o no existe. Si el contacto este que está acá, ¿sí? ¿Está o no está? ¿Sí? Veamos acá. Vamos a añadir, ¿sí? Vamos a añadir, veamos acá, vamos a mirar un poco, queda mejor este. Tamaño. Tamaño. No me permite la ñ, control C, control C, control V, control V. Y este, por ahora lo vamos a dejar, ¿sí? Ya vamos a ver si es que lo utilizamos o no lo utilizamos. ¿Qué otra cosa hace? Añadir contacto, ¿sí? Existe contacto, lo llamo acá, ¿sí? Básicamente es lo mismo. ¿No sé? Sí, sí. Bueno, veamos esto. Voy a copiar esto. Copiamos esto acá. Control V. ¿Sí? Y vamos a copiar el existe contacto también.
¿sí? Acá. Veamos. Sí, sería necesario controlar. No vamos a imaginar por ahora, no imaginemos de que, bueno, sí, deberíamos controlar, ¿sí? En el constructor sí, no estaría mal, no estaría mal. A ver, un segundo. Estoy. Vamos a utilizar, ¿sí? Esto lo voy a poner así. Control V, Control V. Miren, vamos a poner un método a la agenda. Este método, añadir contacto, ¿sí? Me va a permitir añadir un nuevo contacto a la agenda. Pero para hacer eso tengo que verificar que no exista previamente, ¿sí? ¿Qué va a recibir como parámetro? No devuelvo no devuelvo nada, entonces va con void. ¿Qué va a recibir? Va a recibir un contacto, ¿sí? Va a recibir el objeto C, que es de la clase contacto. ¿Sí? Miren acá. Lo primero que hace es, se fija, ¿existe contacto? Y existe contacto es otro método, ¿sí? Es otro método que yo voy a agarrar y lo voy a crear acá. ¿Sí? Fíjense que existe contacto, ¿qué hace? Recibe un... ¿Se acuerdan lo que yo les dije? Traten de agarrar y de empezar a modularizar. Ustedes a esto lo podría haber puesto acá. Yo todo esto lo podría haber puesto acá. Y verifico. Pero fíjense que yo me doy cuenta y digo, ah, no, esto lo podría meter dentro de un método particular que lo único que va a hacer es verificar si el contacto existe o no existe. Entonces, lo saco de ahí y lo pongo en otro lado. ¿Sí? Eso me va a permitir reutilizarlo después. Vengo acá. Existe contacto. Recibe el contacto. Fíjense en que, miren lo que hace. Este contacto que lo recibí en este método, lo pasa como parámetro a este método. Este método está definido acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ir uno a uno y va a ir comparando. Uno a uno y va a ir comparando. ¿Sí? Veamos acá. Acá voy a hacer un ciclo. Supongamos que tengo 7. ¿Sí? Supongamos que tengo 7. Voy a comparar con el primero, con el segundo, con el tercero, con el cuarto, ¿sí? Voy a comparar. Yo podría hacer un ciclo while acá si quisiera. Porque si existe, directamente salgo y cierro el ciclo. Salgo del ciclo y digo, sí, mira, sí existe con este contacto. Pero acá hace un ciclo desde 0 hasta el tamaño de contactos. Vamos a ver. Perdón.
Acá estoy. Miren. Miren esto. Supongamos que yo tengo o creo una agenda por defecto que va a tener un tamaño de 10 contactos, ¿no? Bueno, cuando yo ingreso el primero, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a entrar a comparar ¿con quién? Con el primero, con el segundo, con el tercero, con el cuarto, con el quinto, hasta el décimo. Pero todos esos contactos, ¿cómo están? Al principio. ¿Tienen algún valor? ¿Cero? Información. Están vacíos. No tienen valores. ¿Sí? Yo creo la agenda. ¿Sí? Y vengo y meto el primer contacto. ¿Sí? Pero, ¿cómo está hecho acá, no? Yo podría mejorarlo, sí, se puede mejorar esto. Primero, no utilizaría un for, sino utilizaría un while. ¿Sí? Con eso voy a ser mucho más eficiente. Si encuentro uno que ya es igual, listo, salgo fuera. ¿Sí? Otra cosa, yo podría guardar, si bien mi tamaño es 10, yo podría tener una propiedad en mi agenda diciendo, che, mira, de tu agenda tengo ocupado nada. O sea, por ahora no tengo ningún contacto agregado. La cantidad de contactos agregados, podría poner, no sé, ¿sí? O la cantidad de contactos que existen. Al principio, yo tengo 10 posiciones, ¿sí? Y no tengo ningún contacto agregado. Bueno, yo podría también agregar un atributo acá, ¿sí? Es cuestión de, no va a ser la misma solución, pero vamos a lograr el objetivo. ¿Sí? Ya les dije, uno lo programa de una forma, lo piensa de una forma, otro de otra forma, logran el objetivo, anda bien, listo. ¿Sí? Obviamente siempre hay una solución mejor. ¿Sí? Como les dije, acá yo podría poner un ciclo while, no un for, y yo podría tener, por ejemplo, los ocupados. Can't ¿sí? Entonces, acá, cantidad de ocupados, al principio es 0, y acá también. This, punto, this, punto, ¿sí? Esto es control V, control V. ¿Sí? Al principio inicializo, pero no tengo, si bien tengo 10 espacios disponibles o n de espacios disponibles, no tengo nada ocupado. ¿Sí? Y acá yo voy a ir no hasta contactos length. Yo puedo ir acá hasta cantidad this punto ocupados. Yo sé que si bien tengo 10, quizás no tengo que comparar con cosas vacías que están sin inicializar, sino solamente comparo con lo que realmente tengo. ¿Sí? Bueno, es una posibilidad. ¿Sí? Es una posibilidad. Yo la voy a comentar, te la voy a comentar, lo voy a comentar. Vamos a hacer con esta solución. ¿Sí? Veamos acá. Vamos a hacer un ciclo de 0 hasta contactos length, hasta el tamaño de la agenda. Profe, ¿Sí? ¿qué vendría a ser contactos? En ese caso, es que hay tantos que ya estoy medio mareado. Ese Acá, contactos.length, ¿cuál sería el contacto ese? este.
Ah, ok, ok, ok. Va a ser mi lista, mi array de contactos. Acordate que tu agenda, ¿qué tiene? Una lista de contactos, ¿sí o no? Sí, 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 Bueno, sí. esa lista la voy a poner dentro de un array de contactos. ¿Sí? Es por eso que agarro, voy a verificar si es que existe o no existe. El contacto que le estoy metiendo, ¿sí? Hagamos esto. No lo llamemos contacto, lo llamemos lista. ¿Sí? ¿Queda mejor? Sí, sí, sí. Se diferencia un Listo. poco más. Control C, Control V, Control V, ¿sí? Y acá Control V y punto. ¿Sí? Voy a recorrer la lista. Me están por poner un contacto nuevo. Voy a recorrer y me voy a fijar en la lista, si es que está en la lista. Y fíjense, hago un ciclo desde 0 hasta el tamaño de la lista. Y voy a ir comparando uno a uno. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace esto? Cuando la lista está vacía, tengo 10 espacios. Y voy a ir a comparar con el primero, pero el primero es vacío, no tiene nada. Y fíjense en qué hace. Che, si la lista subí, el contacto que está en la posición 0, es distinto de null, o sea, está vacío. Y además, ¿sí? El contacto que yo estoy por agregar no es igual. Fíjense en que acá estoy utilizando ¿cuál? Este. ¿Sí? Estoy utilizando este. Porque estoy diciendo, che, este contacto que vos me estás por agregar, lo comparo por el elemento de la lista que yo tengo o estoy por comparar. ¿Sí? En este caso, el de la posición 0. ¿Sí? Primero digo, che, el de la posición 0 no es nulo. Si no es nulo, bien, ahora comparo. Son iguales y cuando voy a comparar si son iguales, es a donde yo comparo los nombres. Profe, ¿y el Fíjense, C.equals es el método? es el método. Fíjate que es el método Pero que eso nos vos... devuelve, o sea, nos estaría devolviendo un verdadero o falso, ¿o no? El Y método. sí, sí. ¿Y Y- qué tiene que haber acá? un verdadero o falso, claro. ¿Verdad? Tenemos operadores relacionales. El i lógico. Sí, Este me va a devolver verdadero o falso. Y esto me va a devolver verdadero o falso. ¿Sí? sí, sí, sí. La primera condición del if no haría falta, creo. Esta sí hace falta. ¿Por qué? Yo no puedo ir, si yo voy a comparar el primer objeto de la posición 0, para comparar yo necesito asegurarme que haya algo ahí adentro. Pero imagínate la situación en la que no hay ningún contacto. Estoy por meter el primer contacto. Y yo directamente solamente hago esto. Entonces, tengo que preguntar, che, bol de la posición 0, ¿sos distinto de nulo? Ah, listo. Ahora puedo comparar los nombres. Por eso es que pongo distinto de nulo. ¿Sí? Acá, acá no estoy controlando. Acá lo que yo estoy haciendo es diciendo, che, recorreme todo el vector, toda la lista de contactos. Haya o no haya puesto elementos dentro de la lista de, de esos contactos.
Es por eso que bueno, esto se puede mejorar. Ya le dije, se puede mejorar. Pero, así como está hecho, ¿qué hace? Va a recorrer toda la lista. Aunque estén espacios vacíos, lo va a recorrer toda la lista. ¿Sí? Por eso es que pregunta, ¿sí? Pero, profe, ¿no se supone que una vez que devuelve algo se sale del ciclo? ¿A dónde? Perdón, Nico. ¿No se supone que cuando, digamos, el método llega a la parte que devuelve algo directamente sale del método, digamos, o del ciclo en este caso? Acá. Una cosa es el tamaño de la lista, ¿no? El tamaño de la lista no me está indicando cuántos están ocupados, ¿no? El tamaño de la lista, dijimos que, nos imaginemos que tenemos 10 contactos, 10 posiciones, ¿sí? Pero no significa que tienen valores esas posiciones. Es más, yo estoy por tomar el primer contacto, pero tengo que ir a fijarme si es que existe o no existe. Pero la lista está vacía. Yo tengo 10 posiciones, ¿sí? Es por eso, ya le dije, esto, ¿sí? Ya le dije que esto se podría mejorar. ¿Con qué? Con la cantidad de ocupados, ¿sí? Yo para ir a preguntar, acá, en esta situación, tengo que asegurarme que no sea nulo. Por eso pregunto, che, el de la posición 0, ¿tiene algún valor? Si tiene algún valor, voy y lo comparo. ¿Cómo hago esa pregunta? This, lista de contactos, SUI, es distinto de nulo y además el contacto que estás por agregar es igual, ¿sí? Es igual al contacto de la posición 0. Así que a esto lo tienen que, está bien hecho, solamente de que no se tienen que confundir de que este length me dice el tamaño del array, no me está diciendo cuántos hay ocupados o cuántos no hay. ¿Sí? Así que ojo con esto. Profe, Sí, y ahí cuando comparamos cada elemento del array, ¿qué estaríamos comparando? Porque los elementos son de tipo contacto, ¿que no? Compara los dos atributos. sí, porque fíjate, ¿qué hace acá? Hace sí equals, pero sí, la C, ¿de qué tipo es? De tipo contacto, ¿no? Y Sí. este equals es el que definimos hace rato. Pero no era Este. necesario solamente el nombre comparar, profe, o cómo. ¿Y acá qué estoy comparando? Ah, claro, claro. Nombres. Ah, claro, sí, sí. ¿Vieron que sí me hacía falta? Claro, ¿Sí? profe, pero yo, o sea, está bien lo otro como usted me lo indicó antes, digamos, pero directamente ahí se podía acceder al atributo y te evitabas modernizar algo sencillo. Está bien, está bien. Sí, sí. Pero acá le está dando otro toque. Otro toque en el sentido que vos sí, cuál lo va a poder utilizar las veces que vos quieras. Y no va a tener que estar haciendo esta comparación. ¿Sí? Qué tal, Nico, si vos necesitas comparar varias veces el nombre? Vas a tener que escribir esto varias veces. ¿Qué es más fácil? ¿Escribir esto o escribir esto? Y 10.000 veces esto, más cortito, más conciso, que lo vas a reutilizar las veces que vos quieras. ¿Sí? No está mal, no está mal. Pero sabe que en este sentido, acá le estamos dando otro toque. ¿Sí? La reusabilidad que dijimos. Defino un método y lo reutilizo las veces que yo quiera. Quizá el equals lo utilizo más adelante, no sé. Ya vemos. ¿Mm? Bueno, avancemos. ¿Sí? Cerramos esto. ¿Sí? Me fijo. Bueno, si el contacto
¿sí? Su i es distinto en null y además es igual al contacto que estoy por agregar, devuelvo true. Si no, devuelvo. Si sale del ciclo, ¿sí? A ver, si esto está bien o no está bien. Perdón. El ciclo se corta directamente cuando encuentra, miren lo que pasa acá, cuando encuentra que se cumple esta condición, directamente hace un true, return true. Se corta el ciclo y devuelve el valor. ¿Sí? Si no llegó a hacer eso, es porque terminó el ciclo, viene y devuelve falso. Este return true está cortando el ciclo. Una vez que encuentra alguno que es igual, corta el ciclo y devuelve el valor. Vengamos acá. Fíjense en que pregunta, ¿existe contacto? Pero existe contacto, me va a devolver verdadero o falso. ¿Sí? Recibe un contacto, sí, un contacto. Entonces, este contacto, acá en añadir contacto, este contacto que tengo acá, lo pasa a este método. ¿Se acuerdan que yo les dije, esta pregunta no se hace, se omite? ¿Existe contacto? Sacamos eso. Si existe el contacto, ¿y qué está haciendo? Muestra, ¿sí? El contacto con ese nombre ya existe. Y si quieren, podrían hacer esto. c.getNombre. Si quisieran. ¿Ah? Vamos a dejar ahí nomás. Bueno, otra cosa. Tiene un método que se llama agenda llena. Veamos lo que hace agenda llena. ¿Sí? Veamos agenda llena. Es más, yo creo que preguntaría primero por agenda llena antes. ¿Sí? Yo preguntaría por agenda llena antes de existe contacto. Control V. Control V. Miren lo que hace. Agenda llena lo que va a hacer es, se va a verificar que si hay 10 contactos, uno en cada posición, ¿sí? Entonces es porque la agenda está llena. Es lo que hace. Fíjense que hace un ciclo de 0 hasta el tamaño de la lista y pregunta, che, el que está en la posición 0 es distinto en nulo, es porque hay un contacto ahí. El de la posición 1 es distinto en nulo, es porque ahí hay un contacto. Y así hasta el que está en el índice 9, dice, che, ¿tenés un contacto puesto ahí? Sí. Miren, si existe algún contacto que sea igual a nulo, ¿sí? Es porque la agenda no está llena. Por eso retorna false. Si termina de hacer esto, es porque es igual a true. Eso es lo que hace con agenda llena. Veamos acá. Yo, en vez de preguntar si existe el contacto, preguntaría, modificaría, pregunto primero, che, ¿la agenda está llena? Listo, afuera. Lo segundo que preguntaría es, ¿existe el contacto? ¿Sí? Pero está hecho así. ¿Sí? Si no pasa esto y no pasa esto, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Es porque puedo agregar el contacto. ¿Sí? Voy a venir y voy a hacer lo siguiente. Veamos acá. Control V. Control V.
Control V. Veamos qué es acá. Bien, bien. Miren lo que hace acá. ¿Sí? Hace un ciclo for. Hace un ciclo for, pero fíjense en que acá combina un poco el ciclo for. ¿Sí? Sí, puede ser que sí. Se puede hacer diferente. Lo que sí, le explico más o menos la lógica de cómo lo está haciendo para añadir. ¿Sí? Veamos. Veamos acá. ¿Sí? Veamos lo que hace acá. Va y compara con la primera posición. Dice, che, el de la primera posición está ocupado. Si está ocupado, voy a la segunda posición. Está ocupado, voy a la tercera. ¿Está ocupado? No. En la tercera, no está ocupado. Ah, listo. Acá voy a poner el contacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué Profe, hace? en el ciclo for, ¿qué es lo que hace ahí cuando pone el i distinto encontrado? Sí, esto lo podemos cambiar. Si quieren, lo hacemos diferente. ¿Sí? ¿Qué es lo Bueno, que está haciendo? No entiendo. acá fíjate que tenés dos condiciones, pero me he medio rebuscado esto. ¿Sí? Es como un ciclo Vamos. while, va. Es un ciclo for, pero que tiene dos condiciones. ¿Sí? Pero está medio deformado. ¿Sí? Podemos hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un ciclo for. ¿Sí? Vamos a hacer un ciclo for int i igual a 0. Vamos a hacer i menor. ¿Sí? Ya sabemos que la agenda no está llena. Así que ya sabemos que la agenda no está llena. Entonces, es más, podríamos agarrar y utilizar agenda llena para que nos devuelva un valor. Pero la vamos a dejar ahí. Ya sabemos que la agenda no está llena, que tenemos lugar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar en qué lugar vamos a poner el contacto. ¿Sí? Si el primer lugar está vacío, listo, meto el contacto ahí. ¿Sí? Para eso voy a hacer esto. Contacto.length. Y acá voy a poner i más. ¿Sí? Es más, yo soy partidario de esto. ¿Sí? Y miren lo que yo voy a hacer. Why. Mientras lista de contactos su i sea igual a null. Miren lo que hice yo para encontrar la ubicación. ¿Sí? Miren lo que hice. Supongamos que la agenda está vacía, completamente vacía. ¿Sí? Entonces, no existe el contacto, la agenda no está llena, y ahora vengo a determinar en qué posición yo voy a poner el contacto que estoy por agregar. Miren, voy a hacer un ciclo. El ciclo ese es lo único que me va a agarrar y me va a permitir incrementar i.
Pero con ese i yo voy a determinar en qué posición. Ahora, yo digo i igual a 0. Pregunto, lista su 0 es igual a null. Si si la lista está vacía, lista su 0, ¿cómo está? ¿Es nula o no es nula? Sí, Sí, ni siquiera entra el ciclo. Ni siquiera entra el ciclo. ¿Sí? No va a hacer esto. No lo hace. Sale, ni siquiera. No llega a hacer esto. ¿Sí? Hace la pregunta nada más, pero como no se cumple la condición, agarra y pasa a la siguiente sentencia. Ahora supongamos que está en la posición 3. ¿Sí? La siguiente es la posición 3. ¿Sí? Bien. Miren la simpleza de esto, ¿no? Miren. Supongamos que la agenda está vacía. ¿Sí? O sea, de la posición 0 hasta la posición 9, ¿sí? Están todas vacías. Ahora, yo quiero determinar cuál. Entonces, supongamos que la agenda está vacía. ¿Sí? Entonces, vengo y digo, che, y vale Profe, 0. Sí, disculpe, ahí en el while no tiene que ser distinto de nulo para avanzar. Me parece justamente eso, profe. bueno, miren. Mientras, Ahí distinto a pregunto nulo. si es O vacío, sea, ahí sigue dice que vacío. A ver, mientras ahí sea, está. sea vacío, va a entrar, digamos. Ahí, Claro, para, mientras. así. Claro, está bien, porque mientras que no sea nula, se va incrementando el contador Está de bien, i. está bien, está perfecto, está perfecto. Está, está. ¿Pero captaron la idea o no de lo que hago? ¿Se captó la idea? Sí, Sí, profe. profe, se captó sí, bien. profe. Bien. Sí, profe. ¿Qué más simple? ¿Qué más simple? ¿Esto que tenemos acá o esto? Y Bueno, al al Forni lo principio. entendí que hizo. Bueno, son formas, ¿sí? O sea, vamos de vuelta para los chicos que no entendieron. Voy a tomar el índice 0 y voy a agarrar y decir, che, lista su 0. ¿Es distinta de nulo? Ah, si es distinta de nulo, es porque está ocupado. Entonces voy a tener que incrementar en 1 el índice. Voy e incremento en 1. Lista su 1. ¿Es distinto de nulo? Ah, está ocupado la primera posición, el del índice 1. Y así voy a ir incrementando. Va a llegar a un punto que yo le dije, ya sabemos que la agenda no está llena. ¿Sí? Ya sabemos que la agenda no está llena. Es más, nosotros podemos agregar esto, ¿sí? Y asegurarnos, decir, listas, this.lista de contactos.length, y cómo tiene que ser, Menor o igual. menor. Menor. ¿Sí? Con estas dos condiciones yo voy a ir preguntando. Y fíjense en que no me hace falta hacer un if. Yo ya estoy haciendo la pregunta acá. En el momento que encuentro una posición vacía, yo ya tengo el i que necesito. ¿Sí? Ya sé que la agenda no está llena. Esto está de más. Pero por si acaso me voy a cubrir. ¿Sí? Y lo pongo. Como buen programador, lo voy a poner. Ahora, vengo acá. ¿Sí? Y lo que yo podría hacer directamente es esto. This.lista de contacto sui igual a C. Y con esto
¿Cómo estamos hasta ahí? Bien, profe. Bien, profe. Bien, profe. ¿Sí? Sí, Bien. profe, bien. ¿Profe? Sí. Acá, no sé si capaz que ya está hecho o no, lo estaría viendo, pero en caso que el contacto ya exista, ahí es como que se detiene todo, ¿no? Deberíamos hacer algo como para que no se detenga y nos pida otro contacto o algo. Sí, eso, en este punto lo único que hacemos es mostramos solamente, ¿sí? Dentro de la clase agenda, que todavía no llegamos al principal, ojo, ¿no? Sí, sí, sí. No llegamos al principal. Cuando llegamos al principal, quizás en el principal es más, para mí, esto, ¿sí? Añadir contacto. Que añadir contacto te devuelve un mensaje. ¿Qué tal si devolvemos un valor? Por ejemplo, 0 para indicar que no se añadió el contacto, o podemos empezar a codificar los mensajes. Decimos, bueno, 1 es porque ya existe el contacto, 2 porque la agenda está llena, y 3 vamos a devolver, ¿sí? Porque se realizó efectivamente, se añadió el contacto. Y con eso nosotros después podemos controlar en el principal. Pero eso ya depende de cómo vos vas a ir trabajando. Por ahora muestro un mensaje, ¿sí? Que quizá no hace falta que lo ponga acá. Bueno, profe, sigamos nomás entonces. ¿Sí? Tranquilo, tranquilo, que no hemos llegado. ¿Sí? No hemos llegado todavía ahí. Bueno, estos for quizás se puedan mejorar, ¿sí? Vamos a tomar lo que tiene hecho ahí, ¿sí? ¿Qué hicimos? Tenemos y 35. Listar contactos, ¿sí? Fíjense en que añadir contactos ya lo hicimos. Listar contactos. Veamos cómo podemos hacer listar contactos, ¿sí? Ah, ya sé. Es por eso, miren lo que va. Es por eso que hizo esto. Vino acá, hizo esto. Miren, a contacto le vamos a agregar un método, ¿sí? Control V. ¿Sí? Van a ver que todas las clases tienen un método que se llama toString. ¿Sí? Esta clase, ¿sí? Lo hereda, ¿sí? De una clase superior que no llegamos a ver todavía herencia, que se llama Object, que es como la clase de las clases, ¿sí? Entonces, como este método lo hereda, ¿sí? La meta clase, ¿sí? Está bien. Esta clase, aunque usted no vimos herencias todavía, está heredando, ¿sí? De un superobjeto mucho más grande que está en una jerarquía superior, que se llama Object, ¿sí? Esa clase Object tiene un método que se llama toString. ¿Qué hace? Básicamente devuelve los atributos, ¿sí? Y sus valores como cadena de texto. Nosotros podemos redefinir, ¿sí? Podemos sobreescribir, ¿sí? Cómo queremos que devuelva, ¿sí? El toString, o sea, cómo queremos que devuelva la cadena de texto de esa clase, ¿sí? Miren acá. Este toString le vamos a poner este decorador override. ¿Por qué? Como les dije, este método está heredado del meta, como dijo su compañero, meta clase object.
¿sí? Acá ustedes no lo ven, pero implícitamente lo hereda. Pero ustedes lo pueden redefinir, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a redefinir? ¿Sí? Ok, Néstor. ¿Cómo lo vamos a redefinir? Fíjense en que pongo public. Obviamente, toString significa que lo va a convertir a cadena, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a devolver? Un string. Le voy a poner este decorador override para sobreescribir, ¿sí? Y miren lo que vamos a hacer. Va a devolver return y acá van a poner cómo ustedes quieren ver los datos de estos atributos. En la forma que ustedes quieran, ¿sí? Yo le voy a agarrar y voy a poner esto. Y acá, yo porque soy... ¿Sí? Ahora, ¿por qué hicimos todo esto? ¿Por qué? Porque con esto nos vamos a simplificar un poquito el tema de hacer el listado, ¿sí? De todos los contactos, ¿sí? Venimos acá, vamos a hacer, venimos acá, vamos a hacer un método que se llama public void, ¿sí? Listado. No recibo nada, ¿sí? Pero sí voy a hacer un ciclo. ¿Sí? Y dentro de este ciclo voy a agarrar y voy a hacer lo siguiente. Después vamos a controlar si es que hace exactamente lo mismo. Acá voy a hacer un system. Fíjense, voy a recorrer la lista. Desde la posición 0, nos imaginemos que tenemos 10, ¿no? De la posición 0 hasta la posición 9. Y me voy a fijar. En la primera posición tengo un contacto, listo, muestro los datos. En la segunda tengo un contacto, listo, muestro los datos. Y así. O sea, voy a ir chequeando. Mientras no sea nulo, voy a mostrar los datos. ¿Sí? Es por eso que acá voy a venir. Ahí está. Fíjense, hago un ciclo de 0 hasta el tamaño del array, ¿sí? Pregunto, ¿el contacto que estoy en la posición 0 es distinto de null? Si es distinto de null, listo. System.out.println. Y miren lo que voy a hacer acá. Vengo acá, control V, y miren, voy a hacer toString. Acá suprimir, acá. Fíjense que este toString, ¿sí? Miren otra cosa. Para que ustedes me crean a dónde está contacto. Esto lo voy a comentar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Me va a dar un error o no me va a dar un error? Yo lo tengo comentado, es como que no estuviera este método. No, porque usted simplemente lo está sobrecargando. No sé si dice, ¿no? Lo estamos sobrecargando. Bien. Pero no lo tengo. O sí lo Pero, o tengo. sea, sigue en la clase meta, digamos, usted simplemente como que lo redefine, pero sigue existiendo aunque usted no redefine. Bien. Bien. Ese es el punto que yo quería llegar. Fíjense que acá, fíjense en que no me está dando un error. No me está dando un error. Y miren lo que está haciendo acá. Es lo que yo le estoy diciendo. No vimos todavía herencia, pero
todas las clases que yo cree, por defecto, van a heredar, ¿sí?, de la metaclase que se llama object. Y al heredar, ¿sí?, yo estoy definiendo la clase contacto, que está heredando métodos de la metaclase object, ¿sí? O sea, si bien yo acá es como que no lo tuviera, ¿sí? Fíjense en que sí la puedo llamar. ¿Por qué? Porque la metaclase object lo tiene y yo lo estoy heredando. Entonces puedo llamarlo. Lo que yo estoy haciendo acá, mira, lo heredo. Perfecto. Pero lo voy a sobrecargar. ¿Qué significa eso? Que yo, objeto contacto, voy a decir cómo voy a mostrar mis datos. ¿Sí? Yo lo voy a mostrar de esta forma. Si bien lo heredo, puedo hacer directamente de cómo lo heredé, o yo agarrar, redefinirlo y decir, che, mira, yo lo voy a mostrar de esta forma. Y miren acá, que en este caso, ya no dice object to string, dice contacto to string. ¿Sí? Y está sobrecargado. ¿Sí? ¿Sería sobrecargado o sobrescrito? Sobrecargado. Sobrecargado. A ver. No. Sobrecargado. No. ¿No sería Sobrescrito. sobrescrito? Sobrescrito. Es sobrescrito. Este es sobrescrito. Porque yo le estoy diciendo cómo se va. ¿Sí? Cómo va a ser, o yo lo estoy redefiniendo. ¿Sí? Va a tener el mismo nombre, pero yo lo estoy redefiniendo. Fíjense en que con esto, en forma simple, yo tengo mi lista de contactos. Listado de contactos. ¿Sí? Veamos cómo lo hizo. Añadir contacto. Existe contacto. Listar contactos. También. No hace falta. Esto se puede hacer de dos formas. Me gusta más esto. Esta es como rara, ¿no? Miren, este es como rara. Le digo, che, mira, al contacto que está en la posición I, mostrarlo por pantalla. Pero ¿qué hace eso? El compilador llama a este método, toString. ¿Sí? Por eso es que es medio raro, pero sí, después que ustedes la comprenden, ya van a ver que no hace falta poner toString. Si ustedes lo redefinieron, lo sobreescribieron, ¿sí? Por ahora lo dejemos así, pero sí se puede hacer de esta forma. No sé si es lo mismo que un método mágico. Creo que te está haciendo referencia a Python, ¿no? Claro, porque en Python vos lo definías y luego directamente lo querías mostrar por pantalla y ya no hacía falta que pongas. Sí, 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 es muy similar, pero en Java no tiene ese nombre. Creo que ese método mágico es muy, muy particular de Python. Es más, no lo vas a ver, si buscas método mágico en Java, difícilmente encontré. Son similares, sí, pero los métodos mágicos creo que así, con ese concepto método mágico, es puramente de Python. ¿Sí? Bien,
El listado de contactos ya lo tenemos. ¿Qué más nos está quedando? Veamos qué más nos está quedando. Buscar contacto, eliminar contacto, ¿sí? Le pasamos un nombre y elimina el contacto, ¿sí? Y muestra un mensaje de contacto eliminado. Esto de eliminar contacto, voy a tener que agarrar y trabajarlo, porque si elimino uno, no voy a tener que dejar hueco, ¿sí? Voy a tratar de no dejar hueco, porque si dejo hueco quizás tenga algún tipo de problema. Profe, Sí, ¿y no sería más sencillo declarando la lista de contacto como array list para usar los métodos de array list? también creo que es más simple. Yo lo había Yo pensado creo, Sí, justamente de esa profe. manera, pero sí, pasa que pedía que sea por defecto 10, entonces sí o sí tenía que ser un array. O sea, porque pedía que defina la claro, cantidad, porque con array claro, no, claro. no, Ahí le está diciendo, sí, un tamaño fijo. Sí, 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 sí. A ver, creo que lo mejor es, como dice Nico, si ya me está diciendo, mira, che, yo te voy a dar un tamaño fijo, es porque, bueno, array de lleno. ¿Sí? ¿Se podría trabajar con array list? Sí. ¿Se podría simplificar mucho más el ejercicio? Sí. ¿Sí? Pero eso ya lo vemos. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, después tenemos, si quieren, miremos más o menos, sí, yo ya no lo voy a desarrollar, pero veamos cómo está haciendo la parte de lo que es. Profe, una eh, consulta, ¿hay algo parecido? Porque con la ArrayList tiene lo que vendría a ser la función o el método que es indexOf para buscar, digamos, un valor, sí, alguna función parecida así con los array. creo que sí hay, che. Pero en este caso no te va a funcionar porque voy a tener un array de objetos. No te va a funcionar porque tienes un array de objetos. Así que sí o sí va a tener que comparar. ¿Sí? Veamos buscar por nombre. ¿Sí? Yo lo vengo, lo copio acá. ¿Sí? Eh, buscar por nombre. Miren lo que hace. Bueno, esto es como les digo. O sea, podría haber hecho esto. Bueno, podrás usar lo mismo que hice acá. Puedo utilizar lo mismo que hice acá. ¿Sí? Control B. ¿Sí? Y mientras no sea nulo, y además, ¿sí? Y además, voy a poner otras condiciones. Voy a venir acá. Voy a decir this punto. ¿Sí? This punto. Lista de contactos. Lista de contactos. ¿Me están siguiendo o ya alguno ya se perdió? Vamos a poner string equals chicos, ¿cómo me van siguiendo o ya se perdieron?
Más o menos. Más o menos. Bueno. Bueno. Esto, si quieren, lo vamos a dejar ahí nomás. ¿Sí? Pero básicamente, ¿qué van a hacer? ¿Sí? ¿Sí? Van a tener que entrar, van a tener que hacer un ciclo, le van a miren lo que hace acá. Recorre el listado de contactos. Primero, antes de ir a comparar con una posición o con una posición, me tengo que fijar que tenga un valor. O sea, si solamente tengo 3 y en la cuarta posición quiero ir a comparar que está vacía, ¿sí? Voy a tener me va a tirar un error el programa de Java, ¿sí? Por eso es que pregunto, che, el de la posición I, ¿es distinto de nulo? Ah, bueno, si es distinto de nulo es porque tiene un contacto. Ahora, digo, bueno, este contacto que está en la posición I, con get nombre, obtengo el nombre, ¿sí? Fíjense, obtengo el nombre y ¿qué hago también para comparar? Le elimino los espacios en blanco, acá, el trim. Y después le digo, che, compárame, ¿sí? Ignorando mayúscula y minúscula con el nombre que me pasaste. Y al nombre también le elimina los espacios en blanco, al final y adelante. Si es que lo encuentra, ¿qué hace? Muestra por pantalla cuál es el teléfono. Muestro el teléfono, ¿sí? Y después indica que sí lo encontró. ¿Se puede mejorar esto? Sí, quizás con algo como esto. Acá, ¿qué haría yo? Primero, ¿sí? Si no lo encontró, voy a ir descartando. ¿Por qué voy a ir descartando? ¿Sí? Si I es igual a length de this punto lista de contacto punto length, si se da esta condición, chicos, si se da esta condición, es porque comparó con el primero, no lo encontró. Con el segundo, no lo encontró. Con el tercero, no lo encontró. Con el cuarto, no lo encontró. Con el quinto, no lo encontró. Y fíjense que el i se fue incrementando. Y llegó a un punto, ¿sí? En que el i es igual al tamaño del vector. Entonces, si el i es igual a lista contacto.length, es porque no lo encontró. ¿Sí? Vamos a poner acá esto así. Control B. ¿Sí? Y si el i, ¿sí? Es distinto de esto, es porque lo encontró. ¿Sí? Y hizo es distinto de nulo, comparó y salió del ciclo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde lo encontró? En control B. Esto es esta. ¿Sí? Esto
puedo sacar. Ahí está. Para comparar, tengo que comparar primero con algo que no sea nulo. Luego comparo. Pero siempre voy a controlar que no me estoy sobrepasando el tamaño del vector, de la lista. Profe, ¿Sí? ahí cuando compara el contacto con el nombre, ¿no tendría que ser que sean distintos para que empiece a contar o cómo? A ver. Mientras no sea nulo, ahí está, y no sea igual, mira lo que voy a hacer acá, ¿no? Profe, yo me retiro. Ok, igual ya Eh, terminamos, Emiliano. Ya no ¿Usted lo queda va a nada. subir a, Sí, al... esto lo subo. Ah, Sí, bueno, sí, sí. No perfecto. lo voy a Gracias, profe. terminar, pero todo lo que avanzamos lo subo. Buenísimo. ¿Sí? Gracias, profe. Veamos acá, mientras sea distinto y nulo, ¿sí? Y además no sea igual el nombre con el nombre del, del contacto en la posición I, y además no supere el tamaño, fíjate que acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy negando. Le puse acá, mira esto. O sea, mientras no sea igual, acá estoy negando, no sea igual, voy a seguir ciclando. Cuando sea igual, salgo del ciclo. ¿Sí? Esta es la forma de negar. Esto me va a doler verdadero o falso. ¿Sí? Y con esto lo niego. Mientras no sea igual, voy a seguir ciclando. Es un ejercicio bastante larguito, ¿sí? ¿Qué más tiene? Eliminar huecos libres. Bueno, les trato de subir la solución completa, si les parece. ¿Ok? Pero con las correcciones que hicimos nosotros. ¿Ok? Bueno, profe. Sí, profe, Bueno, gracias. profe. Bien. Medio complicado, difícil. Se empieza a complicar, ¿no? Ya estamos con otro target de ejercicio, ¿sí? Larguísimo, sí, es largo, un ejercicio largo, ¿sí? Ya estamos con otro tipo. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Se van a perder? Sí. Es un ejercicio largo, ¿sí? Es un ejercicio largo, ¿sí? Pero creo que avanzamos bastante bien, ¿sí? Sobre todo, sobre todo hay cosas que nos dimos cuenta, fuimos cerrando algunos conceptos. ¿Por qué utilizamos por qué el equal lo ponemos acá? Fíjense en que también por qué usamos esto, ¿sí? Que nos ayudó después a hacer el listado completo, ¿sí? Así que bueno, lo subo no bien, lo tengo completo, ¿sí? Estimo que para mañana ya lo tendría completo y se lo subo. Bueno, eso sería todo por hoy. Bueno, nos vemos mañana, chicos. Perdón, la próxima semana. Gracias, Hasta luego, profe. profe. Chicos, Luego, profe. no se olviden que la próxima semana va a haber una clase especial para la preparación del examen, ¿no? Así que ténganlo en cuenta, el viernes 29, ¿sí? Ya se lo pasé por WhatsApp. Así. De paso, esa clase le va a permitir recuperar, si es que tienen alguna falta, le va a permitir recuperar asistencia. Así que aprovechen, sobre todo aquellos que están un poco atrasados. Bueno, eso nomás. Nos vemos.